¿Qué tal, amigos de Politiquero? Mi nombre es Cristian. Amigos, ante el triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Donald Trump, y en este caso Donald Trump terminó reculando precisamente porque los aranceles le estaban pegando fuerte a los Estados Unidos, a la economía de los gringos, le estaba pegando incluso a su propia moneda. México fortaleciéndose el peso ante el dólar. Y obviamente, aunque digan que busca tener contento a su base electoral, pues México, la base electoral de la presidenta, e incluso más de esa base, estamos hablando del 85% de los mexicanos que respaldan este trabajo, esta paciencia de la presidenta, hace que muchos mexicanos quieran celebrar. Y yo creo que es momento de mostrar este domingo el músculo que tiene la presidenta a nivel internacional. Por eso creo que sí, hay que acudir. Aunque ya no se vayan a decir las estrategias que he escuchado a la oposición decir, es que no vamos porque las estrategias no han dicho, dicen que tienen plan A, plan B, plan C, plan Z, plan Y, y no dicen cuál es. Pues claro, no sean de verdad tontos. Se lo digo a la oposición. La presidenta Claudia Sheinbaum, ¿de verdad creen que va a quemar sus cartuchos antes de tiempo? Si no se llegaba a un acuerdo, era lógico que iba a decirlo en el Zócalo. Pero ante esto, ya convocó. Ahora, pues dice, pues bueno, si vamos a ir, vamos a mostrar ese músculo, daré un mensaje nacionalista, obviamente, y de ahí vamos a celebrar, pues sí, este mes. Pero esto definitivamente fue algo que hace que muchos, sobre todo personajes, empresarios en este caso, que están en contra del gobierno de la presidenta, hoy se quieran mostrar junto a ella, a su lado, para decir a Estados Unidos, hey, no está sola la presidenta, no está sola, y definitivamente vamos a seguir con ella respaldando. Y eso es lo que la oposición no ha podido hacer. Así que si quieren saber de unidad, pues bueno, vamos a ver lo que convoca Julieta Ramírez. E incluso convence, casi ya está convenciendo a Leo Zuckerman de asistir. Porque una cosa sí, amigos. El domingo, sin distinción de colores, sin reclamos, todo. En ese momento somos mexicanos y vamos juntos. Si va un panista, si va un priista, un emesista, no hay que hacerla de tos. Hay que mantener unidad para mostrarle ese músculo a todo el mundo. Yo decía ayer en tercer grado que esto ya se convirtió en una chunga. Te los pongo, no te los pongo, te los pospongo, los exento, Eso no ayuda a la economía mexicana, Julieta. Sí, creo que de ahí mismo proviene la frase que insiste la presidenta de cabeza fría, sí, serenidad, porque un día el presidente Trump amanece de buenas, elogia a nuestra presidenta, un día antes la amenaza con aranceles, al día después otra vez, y luego, pues qué linda es la presidenta, es una gran mujer. Sí. Entonces, ni tomarnos los elogios como si significaran alguna circunstancia propia para la negociación, y ni tomarnos tampoco las amenazas todavía hasta que se traduzcan en decretos y en hechos y revisar el contenido. Ahora sí que del decreto al hecho hay un gran trecho y la presidenta dice, por eso serenidad y paciencia, cabeza fría. Sí. Y muy importante que en conjunto se dé tiempo y se defina y se estabilice la circunstancia porque pues ahí sí es expresión mía, pues después, si no mantenemos la serenidad ante esto, pues vamos a estar como el cuento del lobo, ahí viene el lobo y cuando realmente venga el lobo, ¿qué va a pasar? Entonces el gobierno mexicano creo que ha tomado una postura serena, firme,
de dar tranquilidad. Eso es muy importante, no hacer alarmas si todavía no tenemos datos concretos de cuántos montos, exactitudes, ahora hasta el 2 de abril. Y sí, por supuesto, hacer una amplia invitación a todas y todos los mexicanos a que nos sumemos a la defensa de nuestra soberanía nacional. Este es un momento crucial porque hay amenazas recurrentes a nuestra soberanía como país. Y aquí creo que no debe caber mezquindades ni medias tintas. O defiendes la soberanía nacional y defiendes a México, o entonces estás defendiendo intereses extranjeros, injerencistas, en donde la presidenta ha dicho, a ver, sentémonos, hagamos un diálogo, pero en común acuerdo de ambas naciones. Estos tiempos donde desde quién sabe dónde le llamaban al gobierno mexicano para decirle quién invitar a comer y quién no, deben de quedar atrás. Y creo que es definitivo. Hay que cerrar filas en torno a esta situación. Ir al Zócalo no es estar de acuerdo con las políticas de los gobiernos. Ir al Zócalo el día domingo significa defender a la soberanía de la nación por encima de cualquier diferencia política o ideológica, porque lo que hoy está en juego es la soberanía nacional y el respeto a nuestro país. Damián, cerrar filas, eso, pues de alguna manera la oposición tiene que tomar una posición de qué hacer con esto, esta defensa de la soberanía, que por cierto a mí me encanta que la defensa de la soberanía sea la defensa al libre comercio, pero esa la integración de economía, pero eso ya es otro tema, son provocaciones mías, pero cerrar filas. Sí, con México, sí, pero me parece, por decirlo menos simplista, que se quiere interpretar que ser patriota o defender a México sea si vas al Zócalo, ¿no? Pues de entrada hay 130 millones de mexicanos y al Zócalo le caben 200,000. O sea, no creo que sean esos términos. Yo creo en la unidad, sí. Creo que es momento de unidad, por supuesto, sobre ideas y sobre propósito, que es defender a las familias mexicanas, evitar estos aranceles indebidos que está queriendo poner Estados Unidos y lograr en el camino cosas positivas para México. Para mí, marcadamente, el tema de seguridad. Para mí el tema del Zócalo es un evento político y tienen derecho a hacerlo. Adelante, pero yo no veo que ahí se vaya... Es político, pero lo que está diciendo es de unidad, o sea, es una... partidista, van a hablar de la reforma judicial también ya, y va a haber música. Está bien, pues que lo hagan, pero no depende de eso la negociación con Estados Unidos. No veo yo que vaya a haber un diálogo en donde podamos opinar, poner propuestas en la mesa. Si quieren hacer una consulta, existe la consulta popular, que por cierto nos tocó legalizarla. Pues que se le pregunta a los ciudadanos cosas. Si quiere una iniciativa, la pueden presentar al Congreso. Pero no ir al Zócalo, o sea, lo ves como un acto para mí que vaya quien quiera. No creo que sea relevante. Claro, pero la oposición, ¿qué tendría que hacer? Yo creo que quedarse con una postura correcta, que es aquello que esté positivo para México, apóyalo, sin titubeo. Sí, sí. Aquello que esté incorrecto, señálalo, ese es tu trabajo, pero siempre acompañado de ideas y de alternativas. Por ejemplo, ahorita lo muestro. Creo que fue una gran noticia que se hayan pospuesto una vez más los aranceles. Gran noticia. Creo también que en este mes el gobierno actual probó que sí se puede combatir al crimen organizado. También creo que es una gran noticia. Yo celebro que se haya acabado la política de dejar al crimen que haga lo que sea. Y lo celebro por México. Qué lástima que te lo tuvieron que presionar de fuera. Pero ojalá y se convierta en una política ya permanente. O sea, me parece que tenemos que poner en el centro del interés a los mexicanos que les vaya bien. ¿Qué no me gusta y qué le pediría yo al gobierno que tuviera en su plan de acción? No conocemos nadie que piense hacer el gobierno mexicano. Simplemente tenemos la declaración de que tiene un plan A y un plan B, un plan C y un plan D. Adelante. Si es estrategia, qué bien, creo que ha hecho bien en ser prudente. Me parece que evolucionó la postura del gobierno de un primer momento que minimizaba a ahorita un tema que yo la veo bastante consciente a la presidenta y me gusta. ¿Qué creo que tendríamos que hacer? Un plan para salirnos de esta incertidumbre mensual. No es positivo eso, porque hoy el daño está hecho. El Tratado de Libre Comercio a este momento no sirve para nada ya. Muy bien. Y era una ventaja competitiva para México. Gibran Ramírez, cerrar filas con la soberanía, con México. ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser la postura de la oposición frente y en particular con el mitin del próximo domingo?
debería ser acudir al llamado de la presidenta, pero un llamado a la unidad nacional tiene que implicar un llamado al diálogo nacional. Y la presidenta no ha convocado a los presidentes y al coordinador de los partidos políticos, no se les ha convocado en gobernación, no sabemos o no se ha dicho qué medidas son las que se van a anunciar, no se ha dialogado para generar ese acuerdo nacional. Entonces, ir a la incertidumbre a aplaudir, creo que es algo que no le corresponde a la oposición. Desde luego, si estuviera garantizado, si estuviera consensado, o incluso si se hubiera adelantado a los diferentes partidos políticos de la oposición, ¿qué es lo que se va a hacer? Claro, con un compromiso, si así lo quiere la presidenta, de confidencialidad. Si eso hubiera pasado, yo creo que nos habríamos pensado la de ir al Zócalo. Y también viendo los términos de la reunión, ¿no? No es lo mismo que se haga un mitin partidista en los mismos términos en los que se está acostumbrado desde Morena, desde 2011 que existe, o en el obradorismo desde 2004, a que se haga un acto de anuncio de Estado donde la presidenta quizá hable desde el balcón como se hace en la celebración de la independencia, y se comunique algo que se ha generado con antelación. Pero si no hay ese diálogo nacional, no puede haber unidad nacional. Previo. Claro. Nosotros estamos a la expectativa y acudiremos si somos convocados. Hasta este momento no ha habido nada así, Leo. A ver, eso está interesante, Julieta, porque lo que dice Gibran y de alguna manera Damián es, hay, digamos, llamados a la unidad, pero no se ve un interés de atraer, digamos, a la oposición de verdad, como sería a lo mejor una reunión en gobernación o con la propia presidenta de los líderes de los partidos políticos, incluyendo Morena, el Verde, el PT, o sea, todos, digamos. O con Lázaro Cárdenas, que es bueno para el diálogo, bueno, y es el jefe por de eso, oficina. no, antes de eso, ¿no? Como para mandar la señal de que el gobierno está más allá de su coalición gobernante, está platicando también con la oposición en un momento donde se requiere unidad nacional. ¿Cómo ves? Me parece que se ha intentado en algunas instancias, en la Cámara de Senadores, perdón. Sí. En los pasados días intentamos firmar un acuerdo de unidad como Senado de la República, y la oposición no quiso. De hecho, intentaron hasta reventar la asamblea. El primo aquí, el hermano de Damián, Ricardo Anaya, en conjunto con Lili Telles. Y todo para regatear el momento. Cuéntanos cuál era la convocatoria. O sea, era un manifiesto de la unidad. De parte del Senado de la República, cerrando filas y protegiendo la soberanía nacional. Como el de los gobernadores, digamos, el que firmaron los gobernadores. Pues sí, similar al de los gobernadores. Por supuesto que se le reconoce a la presidenta el respaldo, pues ella es la representante del Estado mexicano en este momento. Se le reconoce el respaldo a la presidenta y además se niega cualquier tipo de amenaza, intervención, injerencia. Eso es sumamente importante. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era oposición y que Trump amenazó a Peña Nieto, dijo, esto no es momento de mezquindades, es momento de cerrar filas con la soberanía, independientemente de las diferencias ideológicas. Ayer yo pensaba, por ejemplo, ya veo yo a los de Dinamarca pensando si sí estará bien la valoración o no que hace Donald Trump de que les dé el territorio de Groenlandia. O ya veo yo a los canadienses preguntándose si sí o si no está bien que Canadá pase a formar parte del estado número 51 de Estados Unidos. Es decir, es que la amenaza no está a discusión, es inadmisible. Es inadmisible que a través de un mecanismo de extorsión y de presión se quiera obligar a un Estado a que, pues en primer lugar, se violen discriminadamente los tratados que nos rigen. No, es a través del diálogo y del mutuo acuerdo, es lo que nosotros estamos defendiendo. Ahora, quien no quiera entender lo que está en juego en esto, pues es muy su asunto. Yo en realidad veo un poco a la oposición pues frustrada porque se han hecho los llamados
de unidad, se va a hacer una concentración en el Zócalo, porque el Zócalo es el corazón ¿A ti te del gustaría país. que estuviera la oposición ahí? Claro, por supuesto. ¿La respetarían a la lo oposición? respetaríamos, por supuesto. A ver, hay un momento de unidad nacional en el país. Hasta empresarios han cerrado filas, hasta periodistas he visto que han dicho basta de mezquindades en estos asuntos. Entonces, Pero es que creo hasta que el eso problema se real... debería de acordar. Ahí voy, Perdón. ya cierro. Va. Solo creo que Sí. el problema real es que hay unidad nacional en este país con o sin la oposición y se están quedando a un lado en un A momento ver. crucial. Creo que eso los frustra en realidad. Damián, No, para nada. y no sé si quieras, por cierto, mencionar lo de que pasó en el Senado. Sí, claro. Sí. Digo, yo no estaba, Sí, sí. pero conozco el documento. Y era un Sí. documento hecho por Morena, que de hecho solo trae los nombres de Morena, Verde y PT, Sí. tal cual, que no le avisaron a la oposición y que ya lo querían poner a votación, lleno de elogios personales de culto a la personalidad. Es que no es un llamado a la unidad a México, es un llamado a que quieren que sea de unidad con la presidenta. Yo, de acuerdo, si actúa bien. Sí. Si no actúa bien, no. Por ejemplo, hicieron el mismo llamado antes cuando no querían que se nombraran terroristas al crimen organizado. Yo no estoy de acuerdo en la defensa de los terroristas criminales. Perdón, pero no. Oye, ¿me haces un llamado para combatir al crimen organizado? Claro que sí, te apoyo. O sea, estos llamados así como cheques en blanco, ciegos de, ¿cuál es el plan? Dime qué va a plantear y te digo si estoy de acuerdo o no. Ah, no. Hazlo a ciegas, pues por favor. Y luego se dio un debate, dijeron, oigan, hagamos un documento, y no quisieron. O sea, ni siquiera se los habían enseñado el documento, es que es falso. Me tocó el otro día llegar a una mesa, todavía ni hablaba, y ya decían, la oposición que se opone, y dije, yo vengo a celebrar que este mes trabajaron bien en seguridad pública, que de hecho es mi postura. Es que no es cierto, pues, pero más allá de eso, de veras el evento es un evento, hombre. Es que Morena cuando dialoga con Trump, es como si se viera al espejo. Es el equivalente del mensaje que hizo Trump ante el Congreso, que no le estaba hablando a los otros, estaba hablándole a su público. Eso es lo que está haciendo y lo quieren hacer. Yo digo, está bien, pero eso no va... El domingo. Que hagan 100. Es más, a la gente que va a venir de lejos, que va a comprar su boleto de autobús, pues les sugiero que aproveche un 2x1, porque seguramente van a citar a otro para el 5 de abril, porque se pospuso solamente un mes y a lo mejor les da una tarifa más barata, porque también va a haber otro evento. No, yo no creo en eso, pues. O sea, a mí estos eventos políticos, pues me recuerdan, ahí salió en redes el panfleto de López Portillo, ¿no? Sí, de la la expropiación de la banca, vamos al Zócalo. Yo no creo en eso, pero si alguien cree en ello, adelante. Pero la oposición no debe de estar ahí. No, yo no. El que quiera ir, que vaya. No, claro, como ciudadano. A estos Para mí lo importante... posturas partidistas. Para mí lo importante hoy es qué vamos a hacer ante esta conclusión, no van a amenaza. ir. Bueno, el que quiera ir, que vaya, gobernadores que van a ir, que vayan, pues. O sea, Sí, no ¿verdad? es un tema importante el meeting del domingo, perdón, pero no lo es. Lo importante es la relación con Estados Unidos. Yo que quisiera ver un plan específico de cómo salirnos de la amenaza recurrente, porque la incertidumbre es el Eso peor es- enemigo de la inversión. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, presidente? Y en eso le ayudamos para generar estabilidad en Muy México otra vez. Y no pueden decir que no se les ha ayudado, porque las únicas iniciativas que mandaron con respecto a esto fueron las de seguridad y la oposición las votó Muy a bien. favor.